y hermanas, los saludo en el nombre del Señor, esperando que ya esta tarde se encuentren con bien y en sus hogares descansando. Sean todos bendecidos y esperando que hoy nos sigamos gozando con la palabra que Dios nos tiene preparado ya para esta tarde. Estos días hemos estado aprendiendo eh, de la palabra de Dios, de cómo Dios mira al hombre, cómo mira en nuestro corazón. Y así también el día de ayer vimos que es importante poner atención a la palabra de Dios. Yo hoy quisiera hablar un poco de Caín y Abel, para que así también nosotros aprendamos cuán importante es obedecer a la palabra de Dios. Y lo invito a buscar sus Biblias en Génesis capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 7. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios, que cada día nos sorprende y nos enseña. No sé si ustedes se recuerdan en el huerto del Edén, la desobediencia del hombre. Dios dio un mandato. El mandato de Dios fue que no comieran del árbol de la ciencia. Y producto que la serpiente engañó a la mujer, el hombre y la mujer cayeron en desobediencia. Y al caer en la desobediencia y al llegar el conocimiento de lo bueno y lo malo a sus vidas, ellos vieron su desnudez. Y lo primero que hicieron ellos al ver su desnudez fue coserse hoja de higuera y tapar su desnudez. Pero luego Dios, al ver que ellos habían pecado y ver que ellos ya conocían su desnudez, Dios les dijo, y les fabricó trajes de piel. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. Con eso quiero resaltar dos cosas muy importantes para nuestras vidas. Es cómo nosotros nos vestimos y es cómo Dios nos viste. Si ustedes se dan cuenta, el hombre por sus propios medios, por sus propios pensamientos, al ver que estaban desnudos y al ver que desobedecieron la palabra de Dios, ellos inmediatamente se fabricaron eh, ropa de abrigo, pero de hojas de higuera, y taparon su desnudez.
Pero sabemos que esas hojas de higuera en un par de días se secan y se caen. Pero ¿qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios hizo túnicas de piel. Y para poder hacerlas, Dios tuvo que tomar de los animales del huerto, tomó un animal, sacrificó un animal, ya al sacrificar ese animal, le sacó su piel y los vistió con túnicas de piel. ¿Cuál es la diferencia? Que los trajes de piel son prácticamente eternos y si tiene alguna rasgadura son fáciles de reparar, podemos repararla. Malas hojas de higuera se secan y se caen, es imposible reparar una hoja de higuera. Con esto quiero resaltar cuál es cómo es la justicia del hombre y cómo es la justicia de Dios. Cómo Dios obra en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros para poder justificarnos y poder salvarnos. Pero qué es lo que hace el hombre para poder justificarse y poder limpiar su propia justicia con sus propios méritos. Bajo nuestros propios méritos, bajo nuestra propia justicia, nuestra conciencia se limpia en forma temporal, en corto tiempo, las hojas de higuera. Eso nos enseña la hoja de higuera. Nos habla con respecto a nuestra propia justicia, nuestro propio juicio. Cómo nosotros nos queremos justificar, cómo nosotros queremos ocultar nuestras faltas, cómo nosotros queremos ocultar nuestra propia vergüenza quizás. Pero Dios nos enseña cómo Él nos quiere cubrir y cómo Él nos quiere justificar. Son grandes diferencias entre una y otra. Y es así cuando Dios sacrificó ese animal y lo vistió de traje de piel, fue así como justificó a Adán y a Eva, nuestro Dios mismo. Le dio remisión de pecados, le dio el perdón de sus pecados, le dio el perdón por no obedecer su palabra. Él dio un mandamiento, lo desobedecieron. Entonces Adán y Eva, al ver cómo Dios hizo los trajes de piel, ellos aprendieron y se dieron cuenta lo que Dios había hecho para poder ser vestidos de Dios y vivir de esa forma delante de Él, justificados. Luego su palabra dice que conoció a Adán a su mujer y tuvieron hijos. Uno se llamaba Caín, hombre, habla de un querido hombre, un varón. Así lo describe su palabra. Adán dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando nació Caín, tuvo que nació un niño aparentemente fuerte, vigoroso, lleno de vida, lleno de vitalidad. Que Adán se sorprendió, dijo, has querido un varón. Y luego nos cuenta su palabra que nació Abel, pastor de ovejas. Así lo describe como un pastor de ovejas. Y así también nos cuenta que Caín labraba la tierra. Luego en el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra. Como Caín trabajaba la tierra, era un campesino, era un labrador, él cultivaba la tierra. Por lo tanto, como él cultivaba la tierra, de esos frutos Caín le llevó a Jehová, ofreció ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y nos enseña que Caín se ensañó de gran manera y decayó su semblante. Y esto nos debe hacer pensar mucho a nosotros. ¿De qué se agrada a Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros, de nuestras vidas? Que así también nos enseña esta palabra que nosotros no nos podemos acercar a Dios como se nos plazca o como hacer a nosotros podamos pensar que nos podemos acercar a Dios, sino es como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Pero eso es importante saber escuchar la palabra de Dios atentamente, poner nuestros oídos en alerta y escuchar atentamente la palabra de Dios, y así también nosotros ser buenos estudiantes y aprender correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos acercarnos a Dios adecuadamente, sabiendo que la palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad del Padre. Y en esta voluntad se encierra lo que Él quiere del ser humano y Él cómo nos mira a nosotros. Ya aprendimos el cómo mira nuestros corazones. Nos mira desordenados, vacíos, en tinieblas, en oscuridad, y nos exhorta, nos dice, busca mi palabra, aprende de ella, porque ahí se mueve el Espíritu Santo, y ahí también puedes encontrar a Jesucristo, que es la luz de nuestras vidas, y así poder recibir remisión de pecados. Luego nos dice que apartemos nuestros pensamientos de nuestras vidas, que permitamos que la palabra de Dios ilumine nuestros corazones, que nosotros le mostremos nuestras vidas, nuestro corazón a Dios tal como somos. No que nos ocultemos, sino tal como somos. Así como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, al caer en pecado delante de Dios por desobedecer su palabra, su mandamiento, hicieron hoja de higuera, quisieron tapar su falta, ocultarse, justificarse. Pero Dios les enseñó que esa no es la manera correcta. Y les dijo que tu justicia no es perpetua, que tus juicios no son verdaderos. Porque mira, lo que tú es todo tu esfuerzo o todo lo que tú quieras hacer para poder justificarte delante de Dios no va a perdurar. Va a ser cosas pasajeras. Porque esa hoja se va a secar y se va a caer. Y nuevamente va a quedar tu desnudez a la vista de Dios. Más lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas perpetuo. Nos quiere justificar eternamente. Y nos quiere vestir por completo. Y es lo que Él hizo. Sacrificó un animal, le sacó su piel y vistió a Adán y a Eva y le dio remisión de pecados. Por lo tanto, al ver lo que Dios había hecho a Adán y Eva, y al comenzar a procrear, lo primero que ellos hicieron como padres era enseñar a sus hijos lo que deberían de hacer para estar delante de Dios siendo justificados y permanecer dentro de la presencia de Dios. Porque el mismo Dios le había enseñado a ellos qué debían de hacer. Ya que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que la paga del pecado es la muerte. El que tenga pecado y que tenga un delito o una falta delante de Dios, Dios nos dice y Dios demanda una vida y su sangre. Eso lo enseña su palabra. Y de esa manera Dios nos justifica. Imagínense, imagínense si todos nosotros nos acercáramos a Dios con nuestros pecados, todos debíamos de morir. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ¿quién sería salvo aquí en la tierra? Nadie sería salvo, nadie podría ser justificado, porque todos estaríamos muertos delante de Dios. Pero más Dios en su misericordia y en su amor para con nosotros, Él sacrificó un animal, el animal de sacrificio.
y sacó su piel y vistió a Adán y a Eva para darle su remisión de pecados y así ellos pudieran seguir viviendo delante de la presencia de Él. Eso es lo que Dios le enseñó en el huerto del Edén a Adán y Eva, y eso fue lo que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Ellos fueron los que se multiplicaron. Ellos llenaron la tierra de hijos de ellos. Pero aquí Dios tomó el ejemplo de dos de sus hijos, Caín y Abel. Y no es que tan solo hayan tenido esos dos hijos, sino Adán y Eva tenían muchos hijos más. Pero Dios nos dio el ejemplo de ellos dos. Porque en ellos nació la necesidad de ir delante de Dios y ofrendar en gratitud. Y como Caín era labrador de la tierra, ¿qué hizo Caín? Labró la tierra, la sembró, la regó, la cuidó. Imagínense las aves de los cielos, cómo andarían ahí, rondando las semillas para poder comérselas. Por lo tanto, el trabajo de Caín era arduo, era esforzado. Era un hombre fornido, un hombre fuerte, como trabajador de la tierra. No así Abel. Abel, un simple pastor. ¿Qué hacía Abel? Lo que hacía Abel simplemente tomar su cayado, su vara, y guiar a las ovejas donde hubiera pasto verde y agua para beber. Y la única preocupación de Abel era que en el lugar no hubieran animales depredadores que pudieran devorar sus ovejas. Simplemente estar vigilantes. Simplemente vigilaba sus ovejas y nada más. Sus ovejas se alimentaban solas, comían solas. Quizá Abel se sentaba en un lugar alto y miraba cómo sus ovejas se alimentaban solamente. Pero Caín no hacía lo mismo. Caín se esforzaba, labraba la tierra, la cultivaba. Y llegó un momento que todo el esfuerzo de su trabajo dio su fruto. Y a ver que da su fruto, ¿qué fue lo que hizo él? Tomó lo mejor de su huerto y lo llevó delante de Jehová como ofrenda para agradarle. ¿Y qué hizo Abel? Abel miró cuál era la primogénita, la más bonita, la más gordita, y fue, la tomó y se la llevó a Jehová y la sacrificó delante de él. Y su palabra aquí nos enseña y nos dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, más no de la de Caín. Porque la ofrenda de Abel, la ofrenda de Abel, en esa ofrenda había vida y estaba su sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Dios demanda una vida para recibir remisión de pecados. Y eso fue lo que Abel ofreció en presencia de Dios. Por eso Dios se agradó. Porque eso fue lo que Dios le enseñó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Para poder justificarlos. ¿Qué quiere Dios, por lo tanto? Dios quiere que nosotros estemos atentos a su palabra. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos lo que Él demanda de parte de nosotros, que es nuestra fe, nuestra confianza en Él, que confiemos en Él, que confiemos en lo que Él hizo, lo hizo perfecto para nuestra salvación, que no hay nada más que agregarle, que no hay nada más que nosotros podamos hacer para ser justificados y recibir remisión de pecados, porque Dios lo hizo todo, porque Dios vistió a Adán y a Eva en el huerto del Edén y los justificó. Y no fue porque Adán y Eva se hicieron hojas de higuera. Dios no quiere eso. Dios quiere que desechemos nuestra justicia, nuestro propio juicio, que no nos justifiquemos delante de Él con nuestros propios pensamientos.
Porque Adán y Eva, como comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, inmediatamente trataron de justificarse. Quisieron hacer lo bueno delante de Dios, ocultar su desnudez. Pero Dios no se agrada de las personas que se ocultan delante de Él. Dios se agrada de las personas que se muestran tal como son. Y es por eso que Dios pidió que nosotros las aguas se reunieran en algún lugar y se mostrara lo seco. Su palabra nos enseña y nos dice, venid a mí tal como sois. ¿Cómo somos nosotros? Y esa es la importancia de que cada uno de nosotros nos conozcamos tal como somos, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos. No nos podemos acercar a Dios conforme a nuestros propios pensamientos. Y tampoco nos podemos justificar delante de Dios conforme a nuestros propios pensamientos o con nuestro propio juicio. Porque Dios no lo va a aceptar. Porque a pesar que Caín trabajó mucho, y quizás trabajó mucho más que Abel, y hasta trasnochó, vigiló, para que las aves no se comieran las semillas de su huerto. Y al momento que vio que su huerto estaba precioso, hermoso, y te digo que era precioso y hermoso, porque la Biblia nos enseña, nos dice que aparte que Caín se enojó, también decayó su semblante. Decayó el semblante de Caín. Y la única forma que el semblante de una persona caiga es que cuando una persona quiere agradar y quiere dar lo mejor de sí, la otra persona no lo acepte y se sienta totalmente decepcionada. Esa es la forma en que un ser humano se le decae el semblante, porque tanto trabajar, tanto esforzarme, para nada. Eso pensó Caín. Eso pasó por su mente. Y la Biblia dice que se ensañó, se ofuscó, se ensañó. Su corazón se llenó de rencor, porque miraba a su hermano y decía, pero ¿cómo se agrada de él? Él que no hace nada, simplemente se sienta y ve cómo sus ovejas comen solas y toman agua sola. Y yo que trabajé, me esforcé, me sacrifiqué, y tú no aceptas lo mío. Quizás Caín fue de corazón a darle todo lo mejor de su huerto. Y lo hizo así, porque fue de corazón lo que Caín hizo. Pero Dios no podía aceptarlo. No podía. Y eso es lo que Dios quería que Caín entendiera. Porque sin importar todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, no es lo que Dios quiere de nosotros. No es conforme a nuestros pensamientos. No es conforme a nosotros queramos. Sino como Dios quiere que hagamos delante de Él. Él se agrada que hagamos justicia. Él se adora que hagamos justicia. Pero no justicia humana, sino la justicia que Él nos enseñó. Por eso se agradó de la ofrenda de Abel. Y después de más de 2000, hace 2000 años atrás, vino el Cordero de Dios a este mundo. Y así como en el huerto del Edén, ese se convirtió en el animal de sacrificio, porque Él entregó su carne y su sangre por toda la humanidad. Así como Dios justificó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, así también Dios en estos tiempos justifica. Y esa palabra jamás va a cambiar. Porque en Dios no hay variación, en Dios no hay cambio. Dios no es como el hombre que cambia sus pensamientos en tiempo, sino que Dios permanece su palabra para siempre. Somos nosotros los seres humanos que cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver lo bueno y lo malo. Pero en Dios no hay variación, en Dios no hay cambio. Es lo que pidió desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy, lo pide. Y es por eso que es tan importante, hermanos, hermanas, amigos y amigas,
Que tú aprendas a conocer a Jesucristo y que entiendas por qué el sacrificio que Él hizo es tan importante para nosotros los creyentes. Es tan importante porque Él tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte y porque Jesucristo justificó nuestras vidas con su propia vida, con su propia sangre. Él entregó su carne y su sangre por nosotros. Él nos justificó y todo lo hizo por amor. Así como el Padre lo hizo en el huerto del Edén, así también Jesucristo lo hace en estos tiempos. En sus promesas no hay variación. En su palabra no hay cambio. Él lo hizo todo perfectamente. Y desde el comienzo, desde el huerto del Edén, es que Dios nos está hablando en nuestras vidas cómo nos iba a salvar y cómo iba a justificar a la humanidad. Si creíamos en quién, en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que Dios no podía aceptar la ofrenda de Caín. Porque en esa ofrenda no había una vida y su sangre. Simplemente estaba el esfuerzo humano por querer agradar a Dios. Pero no estaba la fe en la palabra de Dios. Cuán importante es la fe en medio de los creyentes. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuán importante es confiar en la palabra de Dios. Porque si no confiamos en la palabra de Dios, no podríamos ser creyentes. Cuán importante es escuchar atentamente la voz de Dios y aprender correctamente la palabra de Dios y no dejarnos guiar por nuestras propias emociones en querer servir a Dios de cualquier forma. No podemos servir a Dios de cualquier manera, de cualquier forma. No es como nosotros queramos servir a Dios. No se trata de nuestra devoción, de nuestra pasión. Se trata de lo que Dios quiere que hagamos delante de Él. Y las personas que hacen conforme a la voluntad del Padre son aquellas que Dios agrada, así como Abel. Abel hizo lo que Dios demandaba. Y el Padre se agradó, Dios se agradó. Y miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque tenía una vida y su sangre. Ahora entiendes, varón, varona, hermano y hermana, cuán importante es Jesucristo en nuestras vidas, cuán importante es conocer las obras de salvación que Jesucristo hizo en este mundo por nosotros para justificarnos y salvarnos de nuestro pecado. Es muy importante el saber dónde Jesucristo tomó nuestros pecados. Es muy importante. Conforme a las Escrituras, no conforme a nuestros pensamientos. El saber por qué Jesucristo tenía que ser crucificado y derramar su sangre. El por qué Jesucristo tenía que recibir el castigo que recibió. Y cuando entendemos esas obras de salvación y las conocemos conforme a las Escrituras, es que nos damos cuenta que su palabra es verdadera y real. Y que desde el Génesis y el Apocalipsis no hay nada que falte. Y que en la palabra de Dios no hay variación y nada que falte. Todo está escrito. Ahora es nuestro problema si lo queremos tomar o no tomar. Y esa es la batalla que yo te invito a dar. Vence en el nombre de Jesucristo. Vence los pensamientos. Vence las tradiciones y costumbres. Y comienza a creer con todo tu corazón en la palabra de Dios. Desecha malas enseñanzas y comienza a volverte a los caminos de Dios conforme a la palabra. Porque en Dios hay salvación verdadera. En Dios está la verdadera remisión de pecados. Y desde el comienzo de la creación, Dios nos enseña cómo nos salvó. No por esfuerzo humano, para que nadie se gloríe, pero sí por fe. Porque esta salvación es por gracia. Para aquel que conoce a Jesucristo y cree en Él. Es por eso que Dios se agradó tanto de la ofrenda de Abel, pero más nos agradó de la ofrenda de Caín. ¿Y acaso Caín no sabía qué ofrenda dar delante de Dios?
Claro que sabía qué ofrenda dar delante de Dios, porque la misma enseñanza que Abel recibió de sus padres, Caín también la recibió. Adán y a Eva le enseñaron a Abel y a Caín qué ofrenda tenían que dar a Jehová para poder agradar y recibir su remisión de pecados y ser vestidos de la gracia de Dios, justificados por Dios. Sí lo sabía Caín. Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque Caín puso en su corazón el querer agradar a Dios conforme a sus propios pensamientos, conforme a su propio esfuerzo. Pero ¿qué hizo Abel? Simplemente obedeció. ¿Acaso Caín no podía haber reunido los frutos del huerto y haberlo intercambiado por una oveja con Abel? Claro que podía haberlo hecho. Y ambos haber ofrecido el mismo sacrificio. Y ambos haber recibido la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque simplemente quiso acercarse a Dios conforme a sus propios pensamientos, conforme a su propia devoción. Cuán importante es conocer a Dios, ¿cierto? Cuán importante es saber qué es lo que Dios demanda del ser humano, qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros podamos acercarnos correctamente a Dios y que Dios se agrade de nuestras vidas. Hemos aprendido que es importante obedecer la palabra de Dios, escucharla atentamente también. Pero así también ya es tiempo de comenzar a saber de qué es lo que se agrada a Dios y cómo podemos nosotros recibir de su gracia, de su amor y misericordia. Pero también es importante que nosotros sepamos qué es el pecado en medio de nosotros. El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Y si no tenemos un conocimiento correcto de la palabra de Dios, vamos a estar en desobediencia delante de Él. Los caminos de Dios son hermosos, pero no consisten en esfuerzos humanos y en devoción humana, porque Dios no busca adoradores carnales. Dios lo que quiere de nosotros es que los convirtamos en adoradores en el Espíritu y en verdad. Que entendamos su palabra y que le conozcamos a Él tal como es. Que aceptemos su voluntad en nuestras vidas y que nos revistamos de su traje de gracia y de misericordia para así estar en pie delante de Él y agradarles delante de Él. Ser justificado, ser justo delante de Dios no consiste en esfuerzos humanos. Ser justo delante de Dios no consiste en esfuerzos humanos, porque así también está escrito que ningún ser humano es justo en la tierra. Ningún ser humano es justo carnalmente, ninguno ser humano es carnalmente es justo. La única forma que nosotros podamos ser justos delante de Dios y recibir de su justicia es que aceptemos su palabra, que la creamos en nuestro corazón, aceptemos su justicia en nuestras vidas y seamos agradecidos con Él. Porque el Padre desde el comienzo nos enseñó qué iba a hacer en estos tiempos. Sacrificó un animal, porque la paga del pecado es muerte. Por eso que sacrificó un animal para justificar a Adán y a Eva. Y luego lo revistió, lo vistió de túnicas de piel. Eso simboliza la remisión de los pecados. Eso simboliza la justicia de Dios, la gracia, su amor y misericordia, lo cual Dios vistió al ser humano. Eso quiere hacer en medio de nosotros. Él quiere que nos vistamos de su gracia, de su amor, de su misericordia y darnos remisión de pecados. Y por eso que Dios nos exhorta
Y nos dice a través de su palabra que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que le conozcamos a Él, porque Él es la luz que ilumina nuestro corazón. Él es la luz. Jesucristo es la luz que ilumina nuestros corazones. Porque Jesucristo es aquel que se entregó a sí mismo por salvar a toda la humanidad. Él entregó su carne y su sangre por nosotros. Él es nuestro Salvador. El Dios Todopoderoso que dejó su trono de gloria por venir a rescatar a su creación. Jesucristo es nuestro Creador. Dejó su trono de gloria y vino aquí a nacer a un lugar muy humilde. Muy humilde. Para salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué importante conocer justicia. Es importante conocer justicia. En Romanos, Dios nos enseña en capítulo 1, nos enseña que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Mas el justo de la fe vivirá. La justicia se revela por fe y para fe. Qué importante la justicia, porque a través de su justicia es que llega la fe a nosotros. Las obras que Jesucristo hizo para salvarnos son aquellas que nos justifican. Y si creemos en esas obras que Jesús hizo por nosotros, llegará la fe en nuestros corazones. Y por esa fe viviremos delante de Dios. Vivir delante de Dios por gracia. Es por eso que nuestros corazones se llenan de gratitud. Es por eso que nuestro corazón se llena de agradecimiento delante de Dios por tan grande salvación. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta palabra hermosa. Para que comencemos ya a conocer a Dios y la voluntad del Padre en medio de nuestras vidas. Para que entendamos justicia y lo que Dios demanda de nosotros. Para que a nosotros aprendamos a acercarnos a Dios prudentemente, sin miedo, sin temor. Porque aunque nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, dice su palabra, Él nos dejará blanco, así como la nieve, como la blanca lana. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él no se puede negar a sí mismo. No nos podemos acercar a Dios conforme a nuestros propios pensamientos, nuestra propia devoción. Es como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque lo que Él dictaminó desde el comienzo de la creación es lo que Él va a respetar y lo que Él quiere que nosotros hagamos por todos nuestros tiempos de los tiempos, hasta cuando venga nuevamente por su pueblo, sobre las nubes. En Dios no hay variación, no hay cambio, y eso es lo bueno, que la palabra de Dios no cambia. La ley de salvación tampoco cambia. Como Dios nos dio remisión de pecado no cambia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo no cambia. Es la misma salvación. Así como salvó a Adán y a Eva, así también Dios nos salva en estos tiempos. Tal cual nos salva perfectamente. Te invito cada día, hermanos queridos, a que sigamos aprendiendo de Dios para que nos sigamos acercando a Él humildemente y con la certeza y la convicción que si obedecemos correctamente su palabra, le vamos a agradar. Vamos a hacer lo bueno delante de Él. Y Él nos llamará hijos, mis pequeños.
y arrebataremos el reino de los cielos por toda una eternidad. Hasta aquí Dios me ha dado, hermanos y hermanas, esperando que esta palabra sea también de edificación y de enseñanza para tu vida. Que Dios comience a obrar en los corazones, porque el trabajo de un hijo de Dios es hacer que tu corazón se acerque al Padre, hacer que nuestros corazones se vuelvan hacia el Padre, para que el Padre se vuelva hacia los hijos. Qué hermoso vivir la presencia de Dios. Y qué honra y que Dios more en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te invito a hacer una oración. Te invito a dar gracias por esta palabra. Te invito a que pidas a Dios sabiduría, entendimiento, inteligencia en su palabra. Te invito a que entregues tu vida a la presencia de Él. Te invito a ser instruido a través de su palabra. Abre la puerta de tu corazón y llénate de la gloria de Él. Aprende a vivir de gracia. Aprende a negar tus pensamientos. Que acerquémonos a Dios como Él quiere que nos acerquemos. Te invito a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para dar gracias por su amor y misericordia y darte gracias por esta pequeña porción de su palabra, donde usted nos renueva, donde usted nos habla cada día a nuestros corazones y nos enseña, mi Señor, su perfecta voluntad y cómo acercarnos a usted y de qué se agrada de nosotros y cómo quiere que nosotros nos acerquemos a usted. Te pido, Padre mío, que derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia en todas las personas, mi Señor, que quieran aprender de tu palabra. Que destape los oídos, mi Señor, para que comiencen a escuchar palabra de verdad. Y seas tú dando testimonio de tu palabra, de tus enseñanzas. Que puedan entender y comprender correctamente y sus corazones comienzan a ser restaurados, edificados en estos tiempos, mi Señor. Aquellos que están enfermos, necesitados, y también, Padre Santo, pido por cada uno de ellos, Padre Santo. Tú tienes medicina para cada uno de ellos. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Aquellos, Padre Santo, que están ahora desalentados, desanimados, agobiados por los acontecimientos o quizás por problemas personales, Padre Santo. Llévale descanso y reposo a sus corazones y así también a sus mentes. Ponga medicina en esas vidas, Padre Santo. Dale nuevos alientos a esos corazones y así también el deseo de buscar de tu presencia. Intercedo por cada uno de ellos, Padre Santo. Así también por aquellos que ahora andan trabajando, quizás arriesgando su vida. Donde quiera que estés, mi Señor, manejando desde un camión y quizás trabajando en lo profundo de una mina, mi Señor. O aquellos que andan volando, piloteando aviones, Padre Santo. Te pido que los guardes, los proteja, los libres, mi Señor. A mis amigos, compañeros de trabajos, a mis conocidos, a mis hermanos. Prospérale, levántale los brazos, mi Señor, que nada les falte en estos tiempos, mi Señor, aquellos que predican tu palabra con denuedo y con verdad. Y así también aquellos, Padre Santo, que aún no te conocen y que la verdad de tu palabra no está en sus corazones, te pido que los guíes, Padre Santo. Regargulla sus conciencias, sus vidas y dale victoria en el nombre de Jesucristo. Que venzan, Padre mío, en el nombre tuyo. Que venzan, Padre Santo. Que huyan, mi Señor, decía de escarnecedores y se vengan a gozar en medio de ti. Libertad. Solo tú das libertad en medio de nosotros, en medio de estos tiempos, Padre Santo.
aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en hogares de ancianos, en algún manicomio, debajo de un puente, mi Señor, en hogares de menores, hogares de ancianos. Hay mucha necesidad en esos lugares, Padre Santo. Por cada uno de ellos pido, mi Señor bendito. Tú tienes poder para transformar un corazón y toda una vida. Tú tienes poder para obrar en las mentes, Padre Santo. Tú tienes poder para sacar de los vicios, del alcohol, de las drogas. Tú tienes poder, mi Señor bendito, para llevar el alimento donde no hay. Sacar de donde hay y llevar donde no hay, mi Señor. Tú tocas corazón y mente, Padre Santo. Provéale, Padre mío, a tus hijos. Encomiendo, Padre mío, cada alma, cada vida necesitada. Y levántanos revestidos de tu gracia, mi Señor, confiando en que usted nos seguirá dando la oportunidad de seguir, Padre mío, enseñando y predicando tu palabra con de nuevo al necesitado, al hambriento y al sediento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, amigos, te bendigo en el nombre de Jesucristo y será hasta una próxima vez. Bendiciones.